Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí al Canal 8, a Punto de Encuentro. Como saben, un programa que con cierta tranquilidad, con un tiempo de 60 minutos que tenemos por delante, tratamos de abordar con detenimiento y con pausa y con análisis temas que consideramos que pueden ser de su interés y que estén de actualidad, lógicamente. Como siempre, los recordatorios habituales al principio de cada programa de esta casa, decirles que está emitiendo en la comarca sur de Tenerife a través del canal 38, la TDT, canal 8, y en la isla de La Palma a través del canal 63. Y que de momento, mientras nadie diga lo contrario, pues seguiremos emitiendo también en analógico, que es como muchos de ustedes nos siguen cada semana. Esta noche vamos a tratar un asunto que no porque se hable mucho, siempre sabemos todo lo que está detrás de un fenómeno como puede ser el de la corrupción. La corrupción entendida, y lo sabrán ustedes igual que nosotros, pues como ese fenómeno que al final acaba, digamos, lastrando incluso el crecimiento, el desarrollo democrático de la sociedad española y también de la Canaria, que es el tema y lo que nos interesa a nosotros especialmente. Pero queremos hablar de la corrupción no como un mero listado de todos los casos que ya salpican la geografía tanto a la Canaria como la española, sino también en qué afecta a los ciudadanos. ¿En qué afecta a los ciudadanos? En sus intereses, digamos, en sus cosas diarias, en la proximidad, en sus viviendas, porque están casi siempre vinculados a cuestiones urbanísticas, cómo les afecta o de qué manera les afecta como sociedad, que al final se queda pues sin ganas de participar en algo que costó mucho conseguir y que si no se cuida y si no se protege, la corrupción puede ser uno, digamos, de las cuestiones que acaban desequilibrando esto que llamamos y disfrutamos de la democracia actual. Paso a presentarles a continuación a nuestros invitados, las personas que nos acompañan esta noche, para ofrecer un poquito de claridad a todo este asunto y para que ustedes también saquen sus propias conclusiones sobre cómo está el fenómeno de la corrupción y cómo afecta a la ciudadanía. Nos acompaña C. Castro, periodista. Buenas noches, C. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. También tenemos a un habitual de esta casa que en otras ocasiones ha participado en otros programas en Punto de Encuentro y en otros de esta misma televisión, Felipe Campos, abogado. Felipe, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Y también nos acompaña José Luis Hernández, que es responsable de comunicación de Alternativa Si Se Puede. José Luis, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Bien, pues antes de digamos, hacer una aproximación, por lo menos en la parte que a este moderador le toca, es pues centrar un poquito el tema. Está claro que la corrupción está ahí, ha estado, y que incluso hay analistas que dicen que es que va inherente al ser humano, pero la corrupción de la que queremos hablar esta noche es una corrupción que afecta a unos y beneficia a otros. Es una corrupción que los ciudadanos perciben además a través de los medios de comunicación, como todos sabemos, con bastante asiduidad, y casi no hay día que uno no abra un periódico, no vea una televisión o escuche una radio en la que no salga pues algún caso de estos o alguna implicación. Últimamente parece ser que con un poquito más de intensidad. Esos casos a veces salen, entra, digamos, la justicia a trabajar en ellos, pasa mucho tiempo y al final no sabemos exactamente lo que ha ocurrido o no. Y da un cierto aire de impunidad, ¿no? Eso es lo que por lo menos se detecta. Por eso quería preguntarles inicialmente cómo ven ustedes, digamos, que además se da la circunstancia que con los últimos datos en España hay unas 800 personas imputadas por casos de corrupción, es decir, que ya están en la vía judicial. Y en esa clasificación, o dudosa clasificación, si me lo permiten, el primer lugar, digamos, en ese ranking en cuanto a números de personas imputadas y casos es Andalucía. Pero la medalla de plata, digamos, le corresponde a Canarias, cosa que lógicamente nos debería preocupar a todos. ¿Por qué consideran ustedes que Canarias está, digamos, en ese segundo puesto del ranking o del podio de la corrupción en España? Si quieres, por tu ubicación en la mesa, empezamos por ti mismo. Razones que tú detectas así a bote pronto. Hombre, a mí no me gustaría pensar que la corrupción es algo inherente al ser humano, porque si no ya apaga y vámonos. Rebasando cosas, dice, hay gente que dice, al final parece que tenemos esa pequeña tentación, ¿no? Muchas veces. De todas maneras, también cuando se habla de corrupción, se habla muchas veces y la gente se tiende a limitar a hablar solamente de la urbanística, que quizás es la más evidente, pero hay otros tipos de corrupción día a día. Yo, sinceramente, no sé por qué surge, no sé si es por tradición, aquí siempre se ha hecho así, como ha dicho más de uno alguna vez. No sé exactamente cuáles pueden ser las razones por las que se dan más aquí en Canarias que en otras, aunque posiblemente tengan que ver muy relacionadas, por ejemplo, con el tema de la educación. Los altos índices de fracaso escolar no ayudan a que haya una sociedad más preparada y que cuestione a los dirigentes, el boom económico, pero el boom económico por sí solo no es malo, es decir, que desde los 60 hasta aquí nos hayamos evolucionado mucho, eso no tiene por qué ser negativo. Lo que sí es cierto es que la corrupción está ahí,
no sé si es generalizada, pero pocos municipios del archipiélago no tienen algún ejemplo, confirmado o no, porque luego es lo que tú decías, a veces se habla de que estalló un escándalo, pero a lo largo del tiempo no se sabe qué pasó, si eran realmente culpables, se confunde también la palabra imputado, no se sabe si un imputado es un culpable, pero sí que está ahí y que afecta. Y yo creo que a lo primero que afecta a los servicios que destinan las administraciones públicas. Si alguien mete, como vulgarmente se dice, la mano en la lata del ocio, esa lata queda menos dinero para destinarlo a sanidad, a educación, a servicios sociales. Eso es un poco para empezar, aunque no quiero yo... Materia, ¿no? Sí, que no es poco, sí. Que no es poco. Felipe, ¿cómo, digamos, hay alguna circunstancia especial que pudiera hacernos pensar que, bueno, estamos en segundo lugar en esa lista? Yo creo que no, yo creo que es un tema cultural, pero desgraciadamente esas cifras yo estoy convencido que es la punta del iceberg. Yo he constatado que la corrupción está... generalizada de lo que se dice. El problema es que, parece, ¿no? De lo que parece o de lo que se dice. El problema es la sensación de impunidad con la que se manifiestan y que no se toman las medidas adecuadas para que eso no ocurra. Eso es lo problemático. Desde luego la corrupción existe porque no se ha dotado de las reformas legales necesarias que podían minimizarla. No se ha dotado de medios humanos, económicos a los organismos para controlarlo, como son la Fiscalía y los juzgados. Y por otro lado también hay que tener en cuenta, hay que advertir o apreciar la situación de los medios de comunicación. Detrás de de esta corrupción que vivimos generalizada, hay grupos económicos muy concretos, determinados, que tienen muy cerca al alcance humano a los grupos económicos, a estos medios de comunicación, y determinan que al final el ciudadano desconozca en absoluto estos casos de corrupción. Un ejemplo es en Arona, donde un alcalde con absoluta impunidad se ha dedicado a dictar licencias absolutamente ilegales, ha estado imputado, ha seguido haciendo exactamente lo mismo hasta prácticamente ayer, y tiene los medios de comunicación, algunos plegados a sus tonterías, y desde luego el Estado de Derecho es absolutamente incapaz para poner fin a esta actuación. Desde luego hay que atacarlo, desde luego harían falta reformas legales necesarias y hay que replantearse el papel de los medios de comunicación, que también es muy importante. Desde luego. José Luis, ¿cómo percibes esta realidad de la corrupción en Canarias? ¿Por qué Canarias? Porque Canarias está en la cabeza de esta triste cuestión, ¿no? Los hechos están ahí, es decir, 200 imputados, 3 cabildos, 10 ayuntamientos, 15 tramas corruptas en toda Canarias, la sensación, como decían por aquí, de que hay mucho más, que si hubiesen más fiscales investigando saldrían más casos. Esa otra corrupción, tal vez de baja intensidad, pero de mucha intensidad por la repercusión en la sociedad, que son el caso de Beto, el caso Montaña Rayada, que van a suponer cientos de... Yo creo que básicamente hay 4 causas digamos, que amparan o que justifican la corrupción. Por un lado, una corrupción estructural, que a mí me parece muy importante, una corrupción vinculada al modelo político y que se pone pues en alza desde el triunfo de los modelos neoliberales en finales de los 80 y de los 90. Eso tiene consecuencias que me gustaría en algún momento del debate abordarlo. La corrupción urbanística como consecuencia de la corrupción del urbanismo, es decir, cuando el urbanismo deja de ser para unos determinados fines y se convierte en una cuestión relacionada con las plusvalías. La financiación de los específica, a mí me parece muy importante en Canarias, que tal vez justifique esto alarmante estado de la cuestión, que es una ley electoral tremendamente injusta y que favorece la corrupción. Si lo quieren, luego podríamos entrar en algunas de estas cuestiones. Digamos, desmenuzando. Bien, una de las cuestiones que resultan siempre cuando cualquier ciudadano, cualquier vecino oye, lee o ve cuestiones o informaciones sobre cómo funciona, cómo opera la corrupción, la mayor parte de estas historias, estas tramas, están vinculadas, ya José Luis ha apuntado, al urbanismo. ¿Por qué? Me gustaría que nos ayudara a entender por qué es tan goloso. A lo mejor con algún ejemplo, a lo mejor con, digamos, con qué significa o qué puede haber detrás de una simple recalificación que alguien puede entender que no hay nada, que es efectivamente sensata, pensada y diseñada en algún despacho.
qué significa eso y por qué el urbanismo es tan goloso para, digamos, meter mano y que sea una de las cuestiones que más tiren de los fenómenos de la corrupción. Sí, me lo permiten, yo hablaba antes de corrupción urbanística como consecuencia de la corrupción del urbanismo. Es decir, el urbanismo como disciplina surge en el siglo pasado, finales del 19, principios del 20, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las ciudades, hacerlos, digamos, de una forma ciudadanos más felices. Cuando el urbanismo en la última se prostituye realmente y se convierte en pública de una administración pública, que un concejal de urbanismo, un responsable público trace con una escuadra, un cartabón, 1 centímetro en un plano, eso supone unas plusvalías. Es decir, por una decisión pública, una decisión de una administración pública, un particular puede alcanzar unos beneficios tremendos, unas plusvalías que luego no repercuten en esa mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en hacer ciudades más, digamos, más ajustadas a las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que eso es una consecuencia importantísima. Por lo tanto, cuando luego entremos en la cuestión de las soluciones, el día que se ataque eso, el día que se acabe con esta situación, yo creo que se estará cortando de los nacientes, uno de los caladeros de la corrupción en el Estado español y en concreto, ¿no? Felipe, esta vinculación casi directa entre el urbanismo y los fenómenos. Lo que decía, una decisión política que toma un político determina un beneficio de miles de personas concretas. Es decir, la pregunta es por qué no se toman las medidas legales para que los ayuntamientos o contra los ayuntamientos, como puede ser que en Arona durante muchos años se hayan dado licencias ilegales con advertencia al secretario de los juristas y en la comunidad autónoma nadie haya tomado medidas, ni la jurista denunció, eso pueda pasar. Hay que necesariamente tomar medidas legales para controlar a los ayuntamientos. Y bueno, pero evidentemente esa es una de las claves. El planeamiento, el plan general, a veces se olvida, antes se dijo, es un instrumento que está destinado exclusivamente a servir el interés general. Y estamos viendo que todos los planes generales lo que se persigue básicamente es el interés de algunos empresarios concretos determinados. Y bueno, lo vimos en Arona, que gracias a lo mejor a la presión mediática, pues el plan está paralizado. Y hay que poner 3 ejemplos. Bueno, el plan de Arona se paralizó concretamente, entre otros motivos, por 3 bolsas de suelo que conforme al PIOT, que es un documento en el que se dibuja, digamos, el modelo de toda la isla, pues determina como una protección ambiental o económica agrícola. Bueno, pues el PIOT que está previsto en el PIOT, pues desgraciadamente en Arona, en municipios como en Santa Cruz, algunos empresarios concretos determinados al revés. Es decir, es posible que en el Cabildo y en la CODMAC y en el Ayuntamiento de turno le recalifiquen. Hay 3 bolsas, por ejemplo, una en Guargacho, con un suelo que con la recalificación puede valer más de 10.000 millones de pesetas, está en una protección ambiental donde el PIO dice expresamente que está prohibido el uso residencial y la excepción que se prevé no se justifica ni se explica, o ocurre lo mismo en otro suelo en Guaza y otro en el Fraile. Esos son informe suyo del Cabildo que decía que eso no se podía reclasificar porque incumplía el PIOT que aprueba el propio Cabildo. Ese es un ejemplo, bueno, son decisiones políticas, bueno, están ahí, y en Santa Cruz lo veremos, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un plan general que ahora está, bueno, está en el candelero, donde se puede demostrar con una serie de casos puntuales que ese plan general no se ha hecho como dice la ley la lógica, para servir el interés de todos los ciudadanos, sino de unos concretos, y las plusvalías de miles de millones se concretan en algunos empresarios. Bueno, por ejemplo, el señor Hermoso con sus empresas, en lugar de distribuirse igualitariamente entre los ciudadanos. Además de incumplimientos flagrantes de la ley, atentados a la lógica y al sentido común. Bueno, mientras no se ataque eso, que se puede atacar muy fácilmente, pero por otro lado, cuando se denuncia incluso, bueno, pues estos resortes de la impunidad, bueno, se resisten. Ayer oíamos algunas declaraciones hoy en el periódico que ya los empresarios muy nerviosos por este tema hablaban de que se apruebe en parte. Yo creo que un documento como este tiene un lugar a donde ir, a la basura, y hacer un nuevo documento que responde. Ya está bien de planes generales que son el foco de la corrupción urbanística, que sirven a los intereses de unos empresarios que son los mismos de siempre, pero que son los mismos una y otra vez, con unos redactores externos al ayuntamiento que parece que trabajan para estos empresarios y no para nosotros que le pagamos con dinero público.
Sí, aparte, lógicamente, pedirte la opinión sobre lo que estamos comentando, añadir, digamos, como coletilla, a lo mejor quizás con todo esto que se está diciendo, por eso cuando, lo digo porque cualquier ciudadano puede pensarlo también, cualquier espectador, cuando se produce un reparto de las áreas de gobierno en un ayuntamiento, la pieza más codiciada y la pieza siempre de cambio es la Concejalía de Urbanismo. Lo digo para que de alguna forma también respondas a eso, si puede ser. Hombre, eso dice mucho, sobre todo porque tampoco es que el área de urbanismo sea muy llamativa a la hora de la gente. ¿Por qué querrán ser concejales de urbanismo? Pero luego ya cuando ves lo que hay detrás, los compañeros coincidían en que el dinero es un poco lo que mueve esto y que facilite o que sea un caldo de cultivo para que haya corrupción en este asunto. Los planes están ahí, que si van, que si no van. Se supone que estamos en tiempo de presupuestos, la comunidad autónoma ha presentado los suyos, el consejero de Ordenación Territorial ha vuelto a poner dinero para agilizar los planeamientos. No recuerdo exactamente la partida, pero vuelve a haber dinero. Canarias está ayudando para que salgan los planes generales. No sé cuánto fecha se ha puesto, pero me imagino que desde la legislatura ellos quieren terminar todos los planes urbanísticos del archipiélago. Y como excusa, los cambios continuos de acción. Todos coinciden en que hay muchas leyes que se han aprobado a lo largo del tiempo en materia urbanística y de ordenación, y por eso los ha retrasado. Incluso en el rango de planeamientos hay dos listas, los adaptados parcialmente, que es a las leyes anteriores de las directrices, y los que ya están adaptados plenamente a las directrices. Esos ya son, pues así va, a ver si con el dinero que viene consiguen darle un uso definitivo, aunque no sé si Felipe Campos creía que este que está haciendo la comunidad autónoma de ayudar a los ayuntamientos en la hora de la redacción para que cuando a la CODMAC, aunque no sé si estoy diciendo demasiado, o al final, como planteabas antes de que había que cambiar en este tema, que una decisión genera miles de millones, y se ha demostrado empíricamente que se ha gestionado de esta manera y es un auténtico nido de corrupción. Eso no hay ninguna duda. ¿Por qué no se toman las medidas? Es decir, cuando en Arona se producen cientos y cientos de licencias en partes de equipamiento, eso hablando que el urbanismo puede generar, digamos, pues esas plusvalías, esos miles de millones de las antiguas pesetas o millones de euros en la actualidad, pero también, y es una cosa que no creo que se da a perder de vista, es también lastra a familias y a vecinos de los municipios, a veces haciéndoles soportar cargas al particular, digamos, no a los empresarios. El planeamiento supongo que tiene las dos vertientes, unos ganarán mucho y otros saldrán notablemente perjudicados, ¿no? Los más débiles a lo mejor. En el caso de Arona se cuantificó esa dación de licencia, que era uno de los grupos en la que los promotores obtenían licencias sin costear los derechos urbanísticos. No cedían solo para zonas verdes, no cedían solo para patrimonio municipal y no urbanizaban. Eso luego lo tenía que costear la propia medioambiental, que puedes ver ese crecimiento ilegal. Eso tiene daños concretos y en Santa Cruz, otros municipios, en zonas verdes, aquí en Santa Cruz condena y determina menos zonas verdes, incumplimiento de derechos urbanísticos, también desde ese punto de vista. Yo creo que aquí hay dos grandes víctimas. Una es el urbanismo que repito que es una disciplina que surgió para hacer, entrecomillado, más felices a los ciudadanos. Y otra, la propia política. Y a mí me preocupa una cuestión, se carguen las tintas de la corrupción sobre unas instituciones tan importantes como el ayuntamiento y que luego la tendencia para solucionar este grave problema, digamos de alguna forma, anular a los ayuntamientos, volver a centralizar, quitar competencias a los ayuntamientos. Yo hablaba antes de que la corrupción urbanística lleva antes de una corrupción estructural vinculada al más importante, ¿no?
Decía también que esto está vinculado al triunfo neoliberal. Cuando en fin, se pone el mercado en el centro del universo, y aquí lo importante es hacerse rico, sea como sea, en el menor tiempo posible. Se rompen los lazos comunitarios. El propio sistema, la licitación de las grandes obras, es propenso a la corrupción, y ahora yo creo que de alguna forma bastante injustificada pretende cargar las tintas sobre la gestión de o corrupción, que me parece muy, repito, que es tremendamente injusto que esta situación se vaya a hacer recaer exclusivamente sobre los ayuntamientos, que desde mi punto de vista luego cuando las soluciones a esta cuestión pasan precisamente por más democracia y que los controles realmente estén en la ciudadanía. Nos queda no demasiado tiempo para la pausa publicitaria. Quería aprovechar, antes de seguir hablando de estas cuestiones, a ver si los tres conseguimos ofrecer alguna especie de definición de algunas figuras, porque corrupción, y cuando los ciudadanos se desayunan con oyentes en la cocina, hoy en términos como malversación de fondos, cohecho, prevaricación efectivamente, tráfico de influencias. Podemos, se los pido en pocas palabras y no muy técnicamente, porque se trata de que nos enteremos todos exactamente de qué estamos hablando, porque parece todo lo mismo y desde luego, a lo mejor poniendo un leve ejemplo, podemos entender perfectamente qué es lo que es, cualquiera de los tres o los tres al mismo tiempo. Prevaricación, cohecho, no sé si Felipe a lo mejor... Desgraciadamente, lo primero que hay que decir que evidentemente el Código Penal es insuficiente. Se ha demostrado, se está demostrando que hay comportamientos muy antiéticos, muy poco éticos, demoledores para una democracia y que no tienen... Y desgraciadamente los políticos, que bueno, no son están muy poco dados a reformar el Código Penal. Y las figuras son muy pocas. La prevaricación, bueno, toda la prevaricación, que es como el cajón desastre. La prevaricación, que literalmente es estar una resolución manifiestamente injusta. Es un acto administrativo ilegal, pero es un poco más allá. Es cuando ya la ilegalidad es notoria, flagrante, eso es la prevaricación. Hacer algo que es un acto administrativo, una resolución administrativa que es manifiestamente ilegal. Pero para diferenciarlo del acto administrativo en sí, pues tiene que ser groseramente ilegal, manifiestamente ilegal. Luego el cohecho, bueno, el cohecho es el típico, bueno, es cobrar algo, que normalmente el cohecho es el gran tapado de la urbanística. Claro, la pregunta es... Una especie de soborno. Soborno, ¿no? El por qué. Generalmente, cuando un alcalde se dedica de forma contumaz a dar licencias ilegales a unos empresarios concretos determinados, la pregunta es por qué lo hace. Porque quiere, porque genéticamente está diseñado para incumplir. Normalmente uno espera o supone que se hace a cambio de algo. Lo que ocurre es que hay que demostrarlo y el cohecho suele ser el móvil que está detrás de toda la prevaricación urbanística, es cobrar comisión a cambio de dictar un acto justo e injusto. Está también muy de moda, que es el tráfico de influencias. Es que, bueno, el tráfico de influencias es el más fácil, evidentemente, es utilizar el cargo para obtener una ventaja o beneficio. Favores, por exactamente, que en Arona se ha dado habitualmente. Y luego que haría la malversación de caudales públicos es que destinar el dinero público a un fin distinto al que está marcado por ley. Son muy pocas figuras legales y los comportamientos yo creo que ya exceden esas figuras y se hace necesario incluso incrementar las penas. La prevaricación no tiene pena de cárcel y se puede, prevaricando, se pueden causar unos perjuicios económicos, urbanísticos, medioambientales tremendos, y es una pena que, bueno, aparte de que por otro lado la justicia efectivamente es muy lenta y hacen falta medios, pero desgraciadamente los políticos, que son los sujetos activos de esta corrupción, son los que tienen que dotar de medios a la justicia, crear fiscales, incluso condicionan el ascenso de los jueces, tienen algunos concretos para los aforados, son los que reforman los códigos penales. Bueno, pues el sistema está politizado. Y lo de los ayuntamientos, ciertamente la solución no está en quitar la competencia de los ayuntamientos, no, pero sí evidentemente hay que darse cuenta de que tenemos un problema y hay que arreglarlo. Y de luego hace falta control. Yo no me puedo entender cómo, por ejemplo, los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Arona, que han visto durante 10 años delante de sus narices se están dando licencias flagrantemente ilegales, presuntamente delictivas, no denuncien, no hagan absolutamente nada. Hay que crear cargos funcionarios en materia económica y jurídica independientes de los ayuntamientos. Bueno,
lo que no se puede es lo que ha ocurrido. Sí, incluso, digamos, si se me permite también, los periodistas hemos tenido que aprender a, digamos, a marcha martillo, a toda velocidad, todos estos términos, porque muchas de las ruedas de prensa, muchas de las convocatorias, muchas de las cuestiones que ustedes, o sea, que ustedes cubren en este caso, tienen mucho que ver con estas figuras legales y con la corrupción, ¿no? Lamentablemente todos nos hemos tenido que hacer como una especie de cursillo rápido para enterarnos, y sobre todo para que también hay que tener mucho cuidado con que nos tomen el pelo, porque ante una decisión, como el derecho es interpretable, un tribunal dicta un auto y cada parte piensa lo mismo, y a veces son cosas totalmente opuestas. Con el mismo texto, con las 3 líneas del fallo, todos ganamos. ¿Sí? Entonces ahí es muy difícil. Pero también yo creo que también, y que la sociedad se entere, también es muy importante saber que un imputado no es un culpable, que por el hecho de estar imputado no siempre se tiene por qué ser culpable, y sobre todo porque sí que ha habido casos en los que... Que en sí es una palabra fea, ¿no? Imputado, ya suena un poco dura, ¿no? Y sobre todo porque como la generalidad no está acostumbrada con estos términos, no sé si es por el refrán ese popular que dicen que si el agua... sí, claro. Entonces, cuando alguien dice que un alcalde está imputado, es como, pues algo habrá hecho para que lo imputen. Y también hay que tener un poco cuidado con... no, sobre todo porque luego las cosas al final hay que demostrarlas, y si un juez, después de ver un expediente de 10.000 folios, no es capaz de culpar a alguien, no vamos a ser la sociedad quienes lo culpemos. Sin embargo, yo pienso, estando de acuerdo con esta cuestión, que a los cargos políticos les va en el cargo anexa otra responsabilidad, es la responsabilidad política. Esa hay que exigirla. Es al margen de juicios paralelos, al margen de juzgar anticipadamente antes que lo hagan los órganos competentes, la responsabilidad política es otra cuestión. Es otra de las soluciones que habrá que buscar a este tema, la implicación de los partidos políticos, la transparencia de los partidos políticos. La cuestión de la responsabilidad política es muy diferente, esa hay que exigirla, la ciudadanía tiene que exigirla. ¿Y cuándo es el momento de exigirla? Porque a lo mejor ahí está la clave, o sea, cuando se demuestre que hay, digamos, algún fenómeno de corrupción, cuando hay una sentencia por medio, ahí hay que también medir, ¿no? Un poco. En este caso, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, aplicaba una teoría un poco extraña, porque si bien le pedía la dimisión por estética al exministro de Justicia, a Bermejo, por aquel fenómeno de ir a cazar, sí, le pedía la dimisión por estética, luego no le aplicaba la misma teoría a algunos políticos del archipiélago que en ese momento también estaban implicados, con lo cual yo creo que también estoy de acuerdo con que los políticos no solo tienen que ser buenos gestores, sino también parecerlo. Y la estética aquí y en los políticos tiene que primar. Yo no sé cuándo es el momento adecuado para dimitir, si es que tienen que dimitir, pero... Sobre esto, la responsabilidad política, ¿quieres añadir algo, Felipe? Nos queda un minutito. Bueno, sí, evidentemente la presunción de inocencia, por supuesto, pero la presunción de inocencia no es una patente de corso para eludir la responsabilidad política. Es que a veces parece que si no hay o hay presunción de inocencia, ahí se esconde todo. Y hasta que una sentencia no ocurre nada. Evidentemente, la responsabilidad penal va por su camino, pero la política es inmediata. Hay hechos que no hace falta una sentencia para decir que están demostrados y acreditados. Y no hay que esperar una sentencia para que algo ocurrió. Para decir que esos delitos habrá que esperar una sentencia, pero los hechos han ocurrido. Y hay cosas absurdas de políticos diciendo poco menos que no ocurre nada hasta que viene una sentencia. O el señor Soria contento por su archivo como si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Estamos llegando a un absurdo, se aprovechan de la presunción de inocencia los políticos como una patente de corso para eludir la responsabilidad penal. Sí, política. Lo dejamos aquí porque es el momento de la pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando en Punto de Encuentro de la corrupción y los ciudadanos, cómo la ven y cómo la perciben. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, ya ha sido incluso la pausa publicitaria bastante intensa en cuanto a comentarios por parte de nuestros invitados, porque este es un asunto que seguramente necesitaría más de una hora de televisión.
Pero vamos a intentar comprimirlo de la mejor manera que sepamos. Nos quedan 30 minutos por delante y vamos a intentar dar respuestas a muchas de las cuestiones que ustedes pueden estarse haciendo. La razón de este programa, como decía al principio, tiene mucho que ver con ese anuncio de la próxima entrada en el Congreso de una reforma del Código Penal para abordar este fenómeno de la corrupción. Porque además, en palabras del propio ministro, que no es normal que un ministro se muestre con tanta claridad, dijo que ahora mismo es el mayor cáncer de la democracia española. La vía, ya hemos apuntado algo en la primera parte, pero la vía legal y el Código Penal es el instrumento único y necesario, o quizás, como decíamos antes, hay que trabajar otro tipo de cuestiones para poner en orden esto que se está dando, estos fenómenos de corrupción. Es todo. Yo creo que el Código Penal es una de las soluciones. Hay que mejorar el Código Penal, hay que dotar de medios. Se hablaba de ser más punitivos, de introducir nuevas figuras, eso era lo que decía el ministro. Hay que plantearse cuestiones, por ejemplo, el tema de la publicidad de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que el Cabildo, que maneja dinero público, pueda dirigir dinero público nuestro discrecionalmente a un medio concreto, con lo cual mediatiza la libertad de expresión? Y sin la publicidad necesaria, a lo mejor. O la Cámara de Comercio. Yo pienso que el dinero público tiene que estar objetivado en cuando se dirige a los medios de comunicación. Y el Cabildo, y eso determina al final que también el ciudadano, cuando va a votar, que es el momento esencial de castigar al político, desconoce lo que está ocurriendo. Es que al final los ejemplos son los que determinan lo que está pasando, la corrupción estructural que hablamos anteriormente. Bueno, cuando hablamos anteriormente de la presunción de inocencia, tenemos el caso de las Teresitas, un caso que no hace falta una condena del señor Cerolo para ya tener acreditado perfectamente que eso fue una auténtica chapuza en la que el señor Cerolo favoreció a dos empresarios con más de 20.000 millones de pesetas en detrimento del ciudadano. Eso ya está demostrado, pero con esa sentencia, incluso el Supremo, que lo dijo en sentencia firme, el señor Cerolo ganó las elecciones. Y los ciudadanos del mundo desconocen la cuestión. Si nos encontramos que, porque lo declaró ante el TSJ ya, la arquitecta municipal Pía Orama, cuando se trató de valorar ese frente de playa que se trataba de comprar a estos empresarios, fue presionada por Víctor Reyes, que era secretario delegado, y por el concejal de entonces, Manuel Parejo. Ella rehusó esa presión y mantuvo su criterio de que aquello valía 2.500 millones de pesetas. Bueno, al final el expediente lo hizo Víctor Reyes, con el resultado que sabemos. Él dijo que eso no valía 2.500, que valía 8.500, y además sin sentido le recalificó terrenos por valor que le generó 15.000 millones de pesetas más. ¿Qué pasó? Pues Pía Orama ya no está en la gerencia de urbanismo, eso nos ha originado ese daño porque el Supremo anuló ese expediente y Víctor Reyes no solo sigue secretario delegado, sino que es el director técnico jurídico de la gerencia. Y que en el caso Parque Marítimo, que ha generado también un agujero económico a esta ciudad con unas piscinas cerradas, Víctor, la jurista municipal que tenía que hacer el informe de la licencia famosa de eventos, también ha sido presionada y sugerida en reuniones delante del alcalde, etcétera, etcétera. Se negó, hizo un informe para denegar la licencia, ya también ha sido cesada y no está en la gerencia, y volvió otra vez Víctor Reyes a hacer el contrainforme. Está claro que la gerencia... ¿Legalmente eso se puede encauzar con una reforma del Código Penal? No, yo creo que aparte eso demuestra que hay unas estructuras y una impunidad, pero yo creo que sí se puede encauzar. Yo creo que si se atacan en todos los medios, Código Penal, medios materiales, más medios en la Fiscalía y unos medios de comunicación más independientes, no tan dependientes de esa publicidad, de esos grupos económicos, y se denuncia esto, bueno, pues se va a reducir notablemente, no se va a eliminar absolutamente. Sí, José Luis, desde mi punto de vista, yo creo que indudablemente esto es un problema que lo ha creado la política, tiene que intervenir la justicia, evidentemente, pero es un problema que se tiene que solucionar políticamente. Es decir, evidentemente hay que crear más medios. La justicia aquí en Canarias tiene que crear más medios. Hemos dicho, y yo creo que hay coincidencia en la ciudadanía, de que hay muchísimos más casos ocultos que no salen a la luz porque la Fiscalía, hay 2 fiscalías anticorrupción y es evidente que ahí hay que meter miedo. Hay que meter cambios electorales, ya hablaba antes la ley de partidos, la ley de financiación de partidos, la ley electoral en Canarias, creo que es una ley tremendamente injusta que favorece la corrupción. Yo creo que el hecho que con 600 votos se pueda obtener un parlamentario, eso genera reinos de taifa, genera caciquismo que luego se traduce en corrupción. Hay que tipificar algunas cuestiones como lo plantean algunos juristas, es decir, tipificar legalmente la figura de la recalificación de terrenos para generar plusvalías ilegalmente. Hay que hacer modificaciones en ese sentido, pero desde mi punto de vista el problema tiene que tener una solución política, es decir, más democracia, más participación, que sean los propios ciudadanos los que sean las primeras barreras que frenen esa corrupción. Eso es una cuestión a más largo plazo, y desde luego no podemos jugar aquí todas las cartas a que esta solución sea policial y judicial.
¿Sí? A mí me preocupa muchísimo la implicación de la ciudadanía, sobre todo en las elecciones. Claro, por un efecto, ¿no? Con todo esto. No sé si, por algo que apuntaban, no sé si por el hecho de que se vote a un político que incluso ha estado en la cárcel, el FIL sigue ganando en Lanzarote. Por ahí que un ciudadano siga votando a una persona o a un partido político que se ha demostrado que no ha hecho las cosas bien, y también a la hora de la apatía, de ¿para qué voy a votar si yo no voy a solucionar nada? El fenómeno que más se está detectando en los últimos estudios en cuanto a lo que genera, porque bueno, preparando el programa salía estudios de análisis, decían, bueno, este fenómeno de corrupción, que se sepa tanto de corrupción, aunque no sea sino una punta de iceberg como se mantiene en algunos casos, eso genera lo que tú acabas de decir, una apatía, si quieres completarlo. En la última encuesta del CIS aparece el problema de la credibilidad de los políticos por encima del paro, por encima del terrorismo. Yo creo que es una cuestión gravísima y de mucho peligro que me gustaría que en algún momento abordásemos aquí hoy. Es un tema de cultura democrática, pero claro, el ciudadano ve que no pasa absolutamente nada, que los políticos se manifiestan con absoluta impunidad, porque es que se manifiestan con absoluta impunidad en Arona, en Santa Cruz, el señor Cerolo, con los casos del Parque Marítimo, bueno, en fin, es la impunidad, pues el ciudadano de a pie, que además los medios de comunicación no le transmiten la realidad exacta, pues bueno, se retrae, bueno, y absolutamente se retrae de la política, no va a votar y le parece que todos son iguales, y eso es el efecto final que es peligroso. Perdón, sé que antes de interrumpir. No, a mí lo que sí me gustaría puntualizar que hay muchos medios de comunicación, que no todos son iguales y que en Canarias hay un montón de profesionales que lo hacen un montón de bien. Pero el tema de los medios no son de los medios, es el tema de los grupos económicos que acceden a los medios. Los medios a veces no tienen otra solución porque son empresas que tienen que vivir, los periodistas. El problema es que hay que cambiar el sistema y que estos grupos económicos no tengan tan fácil el acceso, y sobre todo cuando es con dinero público. A mí no parece tolerable que el Cabildo pueda dirigir su dinero público o la Cámara para mediatizar esta presión de forma discrecional. Todo euro tendría que estar sometido a procedimientos objetivos. ¿Cómo es posible que estos fascículos que aparecen del Cabildo a este medio o al otro medio y lo decide el señor Bermúdez o el señor Melchor? Es su dinero, considerado con lo que quieran, pero con nuestro dinero no. Y eso me parece que es una necesidad imperiosa, otra de las muchas medidas que yo creo que el ataque a la corrupción tiene que ser en todos los frentes, y con eso se va a conseguir el máximo que se puede conseguir con la condición humana, y al final eso cambiará también la cultura. Cuando el ciudadano vea las respuestas desde el poder político, en la medio de comunicación, pues va aprendiendo a ser democrático, pero es que actualmente los valores que se reciben de los medios de comunicación son antidemocráticos, la cultura democrática es cero. Retomando lo que estábamos diciendo, quizás sea esto del fenómeno de la corrupción el que acabe, digamos, entre comillas, hiriendo, no sé si de muerte, pero sí hiriendo gravemente a la democracia, a los valores que la sustentan. ¿Qué opinan de eso? Sí, es un riesgo desde mi punto de vista. Por eso, repito, es un problema que ha generado la política y lo tiene que solucionar la política. Hay un caso evidente que lo hemos visto estos días, cómo la ciudadanía movilizada logra frenar un plan general que en definitiva iba a generar situaciones favorables para la corrupción. El caso de Tacoronte, el plan general de Tacoronte. Eso es a lo que yo creo que esa es la cuestión fundamental. Más democracia, profundizar en la democracia, profundizar en la creación de tejido social, presupuestos participativos controlados desde las bases de la ciudadanía, es decir, ciudadanos movilizados y controlando, o sea, participando activamente en la elaboración de los planes generales, que las plusvalías de esos planes generales vayan para la ciudadanía, los beneficios de esas plusvalías vayan para la ciudadanía. Repito, es un problema político, lo tiene que solucionar la política, y desde luego hay un riesgo tremendo que se esté desprestigiando la política. Todos los políticos son iguales. Yo quiero también romper una lanza por la gran, inmensa mayoría de cargos públicos, de alcaldes honestos que están trabajando por sacar adelante sus municipios, y me parece que es tremendamente injusto meter a todo el mundo en el mismo saco. En ese sentido, por ahí es por donde tendríamos que avanzar, y es donde tendríamos que profundizar. Algunos partidos políticos han hablado de que cuando un colectivo social se opone a alguna medida,
casi siempre relacionada con el urbanismo. Siempre hablan de que quiénes son, a quién representan, quién está detrás, quién está detrás. No, no más bien los estilos, sino si son 5, si son 10, si son 15, vale. o si son 10.000, que a veces están... ¿Por qué lo harán? Entonces, claro, si la cosa sigue así y ellos refrendaban su autoridad en las urnas, si los índices de participación siguen bajando tanto, pues van a tener más o menos el mismo respaldo social que cualquier asociación que ellos desechaban por contrarias a ellos. Entonces yo creo que sí que hay que trabajar un poco en volver a la cultura democrática, que la gente se implique muchísimo más y también crear una especie de conciencia de que la gente crea que lo que ellos pueden hacer sirve para algo. Evidentemente yo creo que este modelo de democracia delegada en la que solo eres ciudadano activo una vez cada 4 años, tenemos que acabar. O sea, esta democracia tenemos que ir hacia una democracia de más calidad, de mucha más calidad, y esa calidad se consigue fomentando la participación y ahí automáticamente estaríamos, o sea, los propios ciudadanos serían barreras contra la corrupción. Hay otra cuestión que a mí me parece tremendamente importante en esta... y que no me gustaría desaprovechar este espacio que nos ofrece Canal 8, que es esa corrupción que llaman algunos de baja intensidad, pero que es masiva en los efectos que comentaba antes, que es esa corrupción como consecuencia de dejación de responsabilidades de funcionarios públicos y de cargos políticos que generan situaciones, que sentencias como la de Teveto, Montaña Rayada, el propio Parlamento de Canarias, que hay un consejero que era el responsable de hacer esos informes y que ha supuesto una merma tremenda a las arcas públicas. Creo que es una corrupción también que hay que afrontar, y ahí está el tema de la responsabilidad patrimonial, que existe una ley y que habría que activarla, y creo que los medios de comunicación, los partidos políticos, la ciudadanía tendría que movilizarse para exigir que se activen esas medidas que ya están contempladas en la ley y que de alguna forma estas personas puedan responder patrimonialmente con su patrimonio personal esos hechos. Y no que ocurra como ahora mismo, que cada uno de los canarios, por el caso Teveto, Montaña Rayada, el Parlamento, el Canódromo de Las Palmas, tengamos que aportar 500 euros por ciudadano canario para salvar las negligencias del gobierno canario y de algunos ayuntamientos. Tenemos muchos ejemplos del Parlamento de Canarias que se expropió por una decisión de puro dictatorial de algunos políticos, se anuló, nos ha costado dinero. Bueno, yo creo que es cuestión de que otros políticos también de la oposición empiezan a iniciar esos expedientes previstos en la ley para que una vez que se indemnice al empresario, que por la razón que sea tiene derecho a esa indemnización, se repercuta y se reclaman los responsables. Yo creo que todos estos asuntos... Que al final, si quien es responsable de estas decisiones, entre comillas, si me lo permiten, no le pasa nada... ¿no? Da la sensación, es que mira, en Arona el alcalde da libremente licencias, que al final se anula, habrá que indemnizar al empresario. No tiene responsabilidad. Caso de Vilaflor, es decir, un alcalde con informe de los técnicos municipales. Esta urbanización de Adosado no se puede construir. Yo me lo permite la ley y... Bueno, pues ahora que hay que echarlos abajo y que hay que exigir que la justicia los eche abajo, porque si no aquí la sensación también de impunidad, yo creo que eso sí es un peligro, de que hay un doble rasero de la justicia, uno para Chovito, uno para los de abajo y otro para los de arriba, que siempre acaban escapando. No, pues este alcalde de Vilaflor debería responder primero patrimonialmente con su patrimonio por una decisión manifiestamente injusta que hizo desoyendo a los propios técnicos municipales. Yo también exijo, yo creo que los partidos de la oposición deberían de estar en esa línea. Yo no sé por qué aquí en el Parlamento, en el Parlamento de Canarias, ningún partido de la oposición se ha planteado siquiera ahora mismo solamente un partido reclamar. Reclamar. PSOE, ¿no? Y luego nos encontramos con yo vuelvo al Cabildo, pero es que en el Cabildo ha sido algo realmente muy desagradable oír al consejero y a gente del Cabildo, incluso del Partido Socialista, del señor José Luis Delgado, cómo critican a un grupo por siquiera sugerir o discutir judicialmente el tren del sur o el modo que se ejecuta. Bueno, es que ya estamos llegando a unos límites, demonizar a un ciudadano que va a los tribunales. Hombre, recientemente el Partido Socialista en el Parlamento ha puesto sobre la mesa una idea en este sentido, aunque no es exactamente esto, es como que se pueda juzgar a los... que se quite el régimen, que se quite el aforamiento, ¿no? Lo que pasa que se supone que esta medida se incluiría en la reforma del Estatuto de Autonomía, y me temo yo que lo del Estatuto de Autonomía nos puede pegar, podemos estar esperando un par de años.
Y aquí también... Bueno, sí, son las reformas, el aforamiento, porque unos políticos que presuntamente han abusado del cargo y han cometido presuntos delitos, encima merecen que sean juzgados por jueces, algunos que no son jueces de carrera y se han puesto a dedo por los políticos. Bueno, ¿por qué merecen ese... o el indulto? Aún la ley más antigua que tenemos en España es el indulto. Los políticos tienen la facultad de discrecionalmente indultar a que tengan por conveniente después de continuar los condenados. Bueno, me parece que las reformas son muchas, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Los que tienen que hacer todas las reformas que serían necesarias son en mayoría políticos. Pero yo quería hacer un poco, a lo que dos apuntes de que un poco pone de manifiesto lo que ocurre y también la situación. Hemos vivido en el caso Arona cómo trascendió que el señor Paulino Rivero habló, se interesó por su sobrina, el señor Bermúdez también se interesó por dos opositores concretos y nos vendió luego la idea de que eso era normal, precisamente el Cabildo que se interesa por dos opositores de una policía local de Arona. Bueno, y al final yo no he visto una reacción, ni medios de comunicación, ni políticos de la oposición fulminante. Eso se ha tomado como si fuera normal. Pero ¿cómo puede ser normal? Eso es el botón de muestra de lo que hay debajo. Es decir, he encontrado que Bermúdez tiene sociedades que tiene licencias, en el caso Arona, con el señor de las Chafiras, consejero en Arona, ha ido a la CODMAC a votar por el plan de Arona. Son cosas que pasan. O hemos oído cómo en Arona, cuando el plan se tragó por esos suelos, cómo el señor Paulino dijo públicamente que iba a ir a la CODMAC a coger el toro por los cuernos. Pero a ver, ¿qué concepción del Estado de Derecho tiene un presidente del Gobierno que piensa que puede ir a la CODMAC a hablar con los técnicos y personales para que aprueben un plan general? Bueno, pues eso se ha tomado. Entonces yo lo que denoto, faltaría una mayor cultura democrática, también los medios de comunicación, y ante este tipo de comportamientos una reacción fulminante. Hay que empezar a poner coto a estas maneras, a estos tics absolutamente antidemocráticos. Hay podemos seguir lógicamente hablando de todos estos temas, pero hay una corriente que uno detecta, que además, digamos que yo que pensé cuando hablaba José Luis de esa corrupción de baja intensidad, que también lo iba a mencionar, yo no sé si están de acuerdo o no, pero por ejemplo, una situación como la actual, en un mercado laboral canario como el actual, no di engaño a nadie ni sorprendo a nadie si digo que muchas veces, por ejemplo, los ayuntamientos con los planes de empleo, me da igual, los cabildos, el Gobierno de Canarias, se utilizan, digamos, la discrecionalidad con la que en ocasiones se contrata gente, aunque sea de forma temporal, por 6 meses, por colaboración social, de la forma que sea, y eso es algo que es evidente para todos los ciudadanos. ¿Quién no ha oído decir a un vecino, a una vecina, a un familiar, no, porque está desgraciadamente en situación de desempleo y que dice, bueno, es que voy a ver si entro en un plan de empleo, si entro en un sistema, en un plan de colaboración social en un ayuntamiento, pero para hacerlo tengo que ir a hablar con... Y para ir a hablar con casi siempre es un político. Yo creo que eso también, yo al menos lo entiendo así, si me permiten introducir ese tema, como también una corrupción de baja intensidad en la que participamos, y lo dejo así, muchos, ¿no? Y peligrosa, que contribuye muchísimo a acrecentar ese cáncer de la sociedad que es la corrupción. Es decir, políticos que no consideran a la ciudadanía en general ciudadanos, sino súbditos. Es decir, y el modo de hacer la gobernanza es mediante este tipo de corrupción, ¿no? El favor, es decir, el no defender los intereses colectivos. Entonces, repito, el modelo electoral, el modelo de financiación de los partidos, el modelo de las campañas electorales, tremendamente injusto, en general para los partidos minoritarios y para luego perpetuar un sistema. Hay que acabar con todo eso, tiene que haber de alguna forma un levantamiento ciudadano en ese sentido. Y yo coincido con el compañero C. Castro en la responsabilidad de la ciudadanía. En este tema de la corrupción, la responsabilidad no es exclusivamente de los políticos, de la legislación, de los jueces, hay una responsabilidad de la ciudadanía. Es decir, hay unos corruptores también, que no hemos hablado de eso, unos empresarios, de soslayo ha salido algo, eso también habría que hablar. Pero es decir, hay una responsabilidad de la ciudadanía. La ciudadanía, evidentemente, por mucho control que haya de los partidos políticos, tiene una herramienta, aunque sea cada 4 años, y puede cambiar a los países. ¿Y qué hemos visto? Alcaldes implicados en graves casos de corrupción, a los 3 meses hay elecciones locales y confirman esas mayorías. Entonces, también no olvidemos, hay que ser autocríticos con nosotros mismos. La ciudadanía, tenemos como ciudadanos también mucha responsabilidad en esta cuestión. En esto de la ciudadanía, un alcalde, para explicar que no todos los casos eran los mismos, puso un ejemplo muy claro y en referencia al asunto del presidente del Gobierno de Canarias con su sobrina. Entonces él decía como que quién no había hecho una llamada a un familiar que trabaja en un hospital porque tenía una persona enferma y que necesitaba atención, a ver si la podían colar, entre comillas. Entonces ya
cuando alguien pone ese ejemplo, uno tiene que hacer una reflexión, porque posiblemente cuando la gente escuchaba a ese alcalde decir eso, posiblemente todo el mundo pensó en que yo también he llamado a ver si me pueden colar, entre otras cosas, porque claro, la lista de espera en la sanidad es la que es. Y claro, ya cuando alguien hace esa llamada sin plantearse que esto no está bien, porque si te saltan a ti es que te estás colando a otras personas que no sabes tú si están mejor o peor que tú, ya cuando eso está como interiorizado y que nadie se lo plantea, ya ahí la cosa no va muy bien y era un poco por donde tenemos que ir, por intentar ser todos mejores ciudadanos y creer que las cosas, si hemos entre todos establecido que las cosas se deben de hacer de un modo, pues que no haya ningún listo que se lo pretenda saltar. Sobre esa corrupción de baja intensidad. Sobre ese tema, bueno, tenemos un ejemplo magnífico. El caso Arona nos ha dado una foto instantánea de lo que ocurre en el régimen este canario que sufrimos, unas conversaciones durante 8 meses del alcalde de Arona, donde se ha reflejado y ha salido en la prensa todo lo que está ocurriendo. Ha sido enchufismo permanente a los amigos, a los familiares, bueno, todo tipo de corrupción de baja intensidad perfectamente acreditada con un alcalde que se mantiene allí. Yo no he visto que en el partido le exijan dimitir porque es una degradación democrática lo que ha trascendido, que lo han sacado, yo creo que abogados de las propias acusaciones, bueno, de las propias defensas, es una degradación, bueno, que lo estamos viendo todos los días en los digitales, bueno, absoluta. Es una utilización del ayuntamiento para provecho propio, descarado, un ambiente paralelo para enchufar a los amigos, para ganar votos, lo cual degrada, desnotiza las elecciones, porque ¿cómo ganas las elecciones, don Arona, con 4.000, 5.000 votos si tiene enchufado a medio pueblo? Utiliza las contrataciones totalmente a dedo, las contrataciones de obra los mismos. Bueno, es una situación de degradación absoluta. Y eso, Arona es una suerte porque a lo mejor en otros sitios pasa lo mismo, pero es que en Arona ha habido, esas conversaciones ha sido como una foto del régimen canario durante un momento y se ha pillado a Paulino, al presidente del gobierno, a Ricardo Melcho con esas maneras dictatoriales, esas maneras, esas formas de insultante a los que investigan, al señor Bermúdez interesándose, diciendo que es normal interesarse por 2 policías locales de un municipio del sur, un vicepresidente, y decirlo normal y tranquilamente, a Cristina Tavío. Se ha pillado prácticamente a todo el mundo los modos y las formas. Ha sido un retrato del régimen que estamos sufriendo en Canarias. Y yo creo que es la prueba, la evidencia de lo que hay. Y se puede demostrar o ver la escasa o nula reacción de muchas personas que tendrían que criticar muchos medios, los ciudadanos, y yo creo que es un tema, por repetir... Medio de comunicación y a lo que voy, Felipe, y ciudadanía, porque la ciudadanía, a lo mejor, ¿qué hace con toda esta información? ¿Qué creen ustedes que hacen los ciudadanos normal y corriente en su casa? El ciudadano ahora mismo en Santa Cruz sabe exactamente, realmente, el tema de las Teresitas. La confusión informática, cuando es un tema absolutamente sencillo, bueno, A, B y C, bueno, pues el ciudadano cuando vota tiene que conocer la información. Si los medios de comunicación se dedican, algunos, expresamente a no hablar de un tema o a confundir, pues la democracia realmente no es exacta. Pero es que hay unos efectos, dentro de los efectos vamos a llamarlos colaterales, de esta batalla de la corrupción, ¿no? Y sumados con la situación de crisis que hay en Canarias, que ahí los tenemos, ofensiva del gobierno de Canarias contra los sectores más débiles de nuestra sociedad, la sanidad, la educación, los servicios sociales. En educación, se recortan drásticamente el dinero para sustituciones. En un año que con el problema de la gripe A incluso se tendría que incrementar. Estamos en los colegios, profesores de baja, profesoras, 25 días sin cubrir esas sustituciones. Evidentemente, lo que hablábamos antes, la gente asqueada y unos movimientos que pueden degenerar hacia movimientos autoritarios, que la gente eche mano del primer salvapatrias que aparezca por ahí. Otra consecuencia, es decir, para controlar el posible estallido social y lo que se avecina aquí, o sea, ¿qué es lo que se incrementa en los presupuestos del gobierno canario? La policía canaria, de dudosa utilidad, pero que sí puede servir para eso, y el control mediático con enormes cantidades hacia una televisión pública que, entre comillas, lo de servicio público, porque no ejercen esa función, sino que se convierte en un medio de partido, exclusivamente un instrumento de partido, un instrumento de propaganda de un partido, ¿no? Nos quedan 5 minutos, un poquito menos de 5 minutos. A mí me gustaría que, lógicamente, habláramos de esas soluciones, esas ideas que se pueden haber quedado de momento fuera del debate para no marcharnos con la sensación de que se nos ha quedado demasiado fuera de la discusión o de la explicación de esta noche. En cuanto a qué debemos hacer, nos quedan 5 minutos, ya hemos hablado de ese frente global que antes se planteó, jurídico, ciudadano, mediático.
¿Qué más cosas podemos hacer? O sea, me refiero, al final los ciudadanos están desprovistos de defensas ante esta situación, en algunas ocasiones se ve con apatía, con esa impunidad. ¿Cómo le podemos seguir la pista a todos estos procesos? ¿Por qué la gente no denuncia la corrupción que tiene al lado de casa, que también se ve? Son muchos temas, pero sí me gustaría que más o menos estos 5 minutos cada uno de ustedes fuera cerrando las cosas que se le han podido quedar, digamos, sin mencionar esta noche. ¿Sí? Hombre, aquí se ha hablado de reformas legislativas varias. Los políticos, que son los que ocupan el poder legislativo, tienen que aplicarse y hacer lo propio. La ciudadanía, me imagino que también parten con el inconveniente de que muchas veces no tienen la suficiente formación e información para saber qué está pasando exactamente. Pero si alguien tiene algún conocimiento de que algo está pasando y de que no está claro, tiene que ir a los tribunales cuanto antes. Cuanto antes vayamos, antes aclararemos si es cierto o no esos temores. Y fundamentalmente yo creo que es importante ya que los medios de comunicación informen bien, sobre todo para crear la concienciación social, y sobre todo los medios de comunicación yo creo que ahí deben jugar un papel de memoria. Es decir, que dentro de un par de años, cuando nos toque votar en el 2011, recordarle a la gente qué pasó, es decir, hacer un poco de, no solo de informar lo que ha pasado hoy, sino también una labor importante e interesante de análisis. Sí, yo creo que el análisis es fundamental, sobre todo porque las cosas no caen del cielo. El consejero de Ordenación Territorial, Domingo Berriel, auguraba una batería de sentencias en materia urbanística como consecuencia de la ley de directrices, y él decía un poco eso, que de aquella ley estas realidades, que también es un argumento un poco discutible, sí, claro. Porque más que de la ley supongo que será de su aplicación. Exactamente. Nos quedan 2 minutitos, casi uno para cada uno, para Felipe, José Luis, quien prefiera. Bueno, mira, yo ya casi un poco reiterar lo que dijimos. Yo creo que haría falta de todo: reformas legales, medios, ciudadanía, medios de comunicación. Y me gustaría terminar con el tema del Plan General de Santa Cruz y un punto de por qué ocurre, o una de las claves también, que sería otra de las reformas, porque el planeamiento, desde luego, es una de las claves de la corrupción urbanística de esas tramas. Aquí en Santa Cruz tenemos, por ejemplo, un redactor. Los redactores del Plan General ha cobrado 1.000 millones de pesetas. Además, me pregunto por qué tenemos que encargar los planes generales a arquitectos externos, funcionarios municipales. Y además, cuando tenemos un ejemplo, y que más en Tacoronte tenemos otro ejemplo, otro del redactor parecido, pero aquí el redactor del Plan General también funciona o trabaja como arquitecto en Santa Cruz. Y el edificio Beleima, yo lo digo como ejemplo de lo que tenemos, lo ha ejecutado ilegalmente con un exceso de volumetría y más plantas de garaje. Pues él mismo, como redactor, no tiene el mínimo descaro de legalizarse en vía de planeamiento su propia edificación ilegal. Y además le pagamos 1.000 millones de pesetas por hacer esa labor. La pregunta es por qué no los planes generales los hacen los funcionarios municipales, los arquitectos municipales. Pues yo diría brevemente, soluciones a corto plazo: cambio legislativo de ley electoral, ley de financiación de los partidos políticos, de tipificación de ciertas figuras nuevas, eficacia judicial para frenar la impunidad, aplicar el concepto de responsabilidad patrimonial que está recogido en la ley a medio y a largo plazo, que es lo que más me importa, que son medidas de gran calado político, reorientación del urbanismo, plusvalías al servicio de los intereses de la ciudadanía, cambio del modelo de financiación local, que está casi exclusivamente basado en el urbanismo. Hay que tender hacia, por ejemplo, como están haciendo los ayuntamientos del sureste en Gran Canaria, ¿por qué hacia las nuevas tecnologías, hacia los molinos de viento, en fin? Y sobre todo, para terminar, si quieres, con un titular, es decir, frente a la corrupción, más democracia y más participación. Esa es la verdadera barrera contra la corrupción. Bien, pues yo les agradezco mucho su interés y su énfasis a la hora de explicar todo esto, porque, precisamente, como terminaba José Luis, es el motivo que nos movía a hacer este programa. Nosotros tratamos de ofrecerles argumentos, de darles explicaciones sobre cuestiones de las que ustedes después sacarán sus propias conclusiones. Nosotros cumplimos con ponerlas sobre la mesa y con traer a personas que puedan explicarlas. Por nuestra parte, nada más. Buenas noches y hasta la semana que viene.